Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando que se encuentren muy bien. O esperando de igual manera, ¿no? Que sigan trabajando las actividades de la plataforma. Si tenemos documentos pendientes, por favor, acercarnos a entregar a la institución, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos, en este caso, de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? De igual manera, ¿no? En este tiempo que estamos en unos problemas sumamente fuertes, esperemos que podamos solucionarlos de igual manera, pues adaptarnos a la situación y también cuidar muchísimo nuestra salud, ¿no? Especialmente aquí en Quito, el clima está muy fuerte, está haciendo muchísimo frío. Si salimos a laborar, por favor, con chompitas, con guantecitos, también consumir bastante vitamina C y pues tratar de cuidarnos bastante, ¿no? Ya que con los cambios climáticos también aparecen las enfermedades, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Licen, una pregunta. Sí, Disculpen. dígame, por favor. Licen, disculpe, usted sí revisó la tarea que nos envió del collage. Yo le envié y usted no me ha revisado. No tengo ninguna respuesta de su parte, entonces no sé si me dio revisando. Sí, el día de hoy se están revisando de toditos, sí, de todos los cursos, y justamente me falta el de tercero, de segundo, y hasta en la tardecita ya les debe enviar lo que es un mensaje automático a la plataforma, ¿sí? Gracias, Entonces, Licen. todas las actividades siempre van a tener una respuesta, no se preocupen. Muy bien. La anterior semana, cuando no tuvimos actividades por temas, en este caso, del juramento a la bandera, ¿no? Ahora, revisamos también lo que son las escuelas económicas, de cómo cada una de ellas influyen en nuestra sociedad, ¿no? El día de hoy vamos a revisar acerca de la crisis en los años 80 en Latinoamérica, ¿no? Especialmente en los países, en este caso, que estamos en vías de desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, los años 80, en este caso, fue una época en donde la mayoría de los países en América del Sur enfrentaron una grave crisis, ¿no? Por las exportaciones, porque directamente no se logró establecer lo que son parámetros económicos estables, además de ello, de que las potencias europeas como tal prácticamente buscaron tener los recursos o apropiaron los recursos de otros territorios y el comercio, pues en este caso, decayó sumamente grande en los países latinoamericanos, ¿no? Crisis en los años 80 en Latinoamérica. ¿Me ayuda, por favor, el señor Padilla, por favor? Listo, profe, buenos días. Muy buenos Crisis días. en los 80 de Latinoamérica. A fines de los 70, los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975, las economías de mercados más desarrollados eran el destino de los 65%, del 65% de las exportaciones de materia prima de la región, del 80% de sus minerales y del 72% de exportaciones de energéticos. 10 años más tarde, los números de porcentajes eran de 54, 65 y 71% respectivamente. Entre las naciones desarrolladas, Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales, especialmente cobre, hierro y bauxita de Latinoamérica. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que entre los años de 1975, prácticamente más del 65% de las exportaciones de materia prima eventualmente iban a los países europeos, ¿no? El 80% de minerales, el 72% de exportaciones energéticas, lo que mantenía pues en una economía sumamente alta para los países de América Latina, ¿no?
Sin embargo, prácticamente entre los años, hablando de los años de 1985 en adelante, prácticamente el porcentaje de las exportaciones también decayeron, ¿no? Al 54, al 61, al 71%, ¿no? Debido a que prácticamente Japón emergió pues como una de las superpotencias en donde contenía recursos como el cobre, la bauxita, el hierro, que prácticamente la mayoría de los europeos la obtenían pues de los países sudamericanos, ¿no? Y eso obviamente decayó en el comercio, ¿sí? En donde prácticamente Japón comercializaba, los vendía pues a un precio sumamente más rentable y por ende directamente los recursos latinoamericanos empezaron a afrontar lo que son crisis internas y externas también por el caso de las exportaciones, ¿no? Ahora, vamos a determinar las siguientes características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Aleja del Rocío, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Crisis en los Buenos 80 en días. Latinoamérica. El declive es importante del peso de los países más desarrollados como mercados concentrados de destino de las exportaciones de la región. Contrastó con la ampliación de nuevos mercados demandantes en la ex Unión Soviética, Europa del Este y otras naciones en desarrollo, especialmente en Asia. Muy bien, excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, prácticamente aquí podemos establecer, ¿no? Cómo eventualmente las exportaciones prácticamente decayeron, ¿no? Además, en este caso de que aparecieron y se ampliaron lo que son nuevos mercados de la ex Unión Soviética, Europa del Este y otras naciones, en este caso Asia, lograron mejorar sus economías, ¿no? Y eso prácticamente formó un declive latinoamericano en donde los productos no eran comercializados, obviamente, al porcentaje que se mantenían, y en vez de tener un crecimiento que tenían en los años 70, eventualmente empezaron a decaer, ¿no? Ahora, vamos a verificar qué tipo de productos en este caso se exportaban y obviamente pues qué tipo de productos en este caso empezaron a tener lo que es la crisis, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya, dicen. Crisis en los 80 en Latinoamérica. En términos de la composición de los productos primarios objeto de exportación desde 1960, la característica más notoria fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y Venezuela y hasta cierto punto de Ecuador como los principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación de vida, perdón, sí, licencia, está bien, energéticos casi se duplicó entre 1970, 26% y 1980, 48%. No obstante, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuaron manteniendo un bajo nivel de valor agregado. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que entre los años de 1960 las exportaciones eran sumamente buenas para los países latinoamericanos, ¿no? Gracias a que prácticamente encontraron lo que son recursos energéticos y además de ello, tanto México, Venezuela y hasta cierto punto Ecuador lograron encontrar lo que se conocen como los pozos petroleros, ¿no? Y eso obviamente permitió, sí, que este recurso, hablando del petróleo, eventualmente lograra comercializarse pues con los mercados europeos y esto hasta cierto punto, hablando directamente de un crecimiento de un 71, 72, 73%, mantenía pues a flote la economía, ¿no? Sin embargo, prácticamente en los años de 1980, sí empezaron a tener lo que es una crisis grande, ya que los países europeos, en este caso, también encontraron lo que son reservas de petróleo sumamente grandes, sumamente rentables, y eso prácticamente debilitó lo que es un poco la exportación de petróleo.
Pero sin embargo, los productos de primera necesidad eventualmente seguían estando en un nivel muy bajo, ¿no? Ya que empezaron a surgir potencias en el mercado asiático, empezaron a expandirse lo que son el mercado europeo en diferentes territorios del planeta, y además de ello, prácticamente no empezaron pues a comercializar los productos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si yo preguntara, ¿cuáles son los tipos de productos que más comercializamos nosotros con el mundo? Las flores, el El cacao, camarón. el El banano, el banano, café, El banano. el atún. Ya, muy bien, el excelente. brócoli también. La pitahaya también está ahorita De la se está exportación. exportando bastante. Ujú. En el caso del último producto que nosotros hemos logrado tener una aceptación sumamente grande por el mercado europeo, especialmente por Nueva Zelanda, por Suiza, ha sido pues el caso de las flores en general, ¿no? De cierta manera se han revelado estudios de aproximadamente unos 10 años, ¿sí? Se establece que en la mayoría de los países sudamericanos el turismo ha crecido considerablemente, ¿no? Pero sin embargo, para los años de 1980 era una situación sumamente difícil para los productos primarios, ¿no? Pero la otra ventaja fue de que se encontraron los pozos petroleros y la economía pues mejoró en un porcentaje sumamente amplio, ¿no? Pero obviamente para aquellos años se manejaban los gobiernos en base a una dictadura militar y obviamente ellos se apropiaron de todas las ganancias, los recursos y obviamente pues la población, la ciudadanía seguía teniendo lo que son escasez de servicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿con qué presidente nosotros encontramos o se dio el boom petrolero? Y era un general. General Rodríguez Lara, el bomba. Sí, es que Excelente. Muy bien, Bombita, que también se le conocía, ¿no? Que prácticamente con él se encontraron pozos petroleros y obviamente pues se lucraron de este recurso, ¿no? El petróleo también es conocido como el oro negro, ¿no? En la actualidad, ¿tenemos pozos petroleros o no? sí, correcto. Sí, dicen reservas. Sí, dicen. Ujú. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues hemos tenido pues lo que son altos, bajos, en el caso de los precios del petróleo, en el caso del barril general, prácticamente hasta cierto punto del día de hoy nos hemos logrado recuperar un poco, ¿no? Anteriormente, hace unos 2 años, 3 años, prácticamente el barril estaba de 5 a 7 dólares. Recuerden que el petróleo, en este caso, pues tiende a tener una serie de controles para determinar la pureza de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mientras más puro es el petróleo, eventualmente tiene un costo más elevado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los países de Medio Oriente, ellos tienen lo que son océanos de petróleo debajo de sus territorios, ¿no? Y por ende, pues como ustedes saben, el petróleo es un recurso que es utilizado casi para toda la mayoría de las actividades, ¿no? Y por ende, los países de Medio Oriente eventualmente comercializan el petróleo y tienen unas condiciones de vida sumamente buenas, son millonarios, tienen lo que son lujos y que obviamente pues la mayoría de ellos son jeques árabes, ¿no? Entonces tienen grandes recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, sí, si bien es cierto, el petróleo prácticamente es una fuente de ingreso muy importante para los países de Sudamérica, pero todavía no hemos encontrado lo que es un precio sumamente viable para el crecimiento de todos, ¿no? E inclusive hubo un momento en este caso en que nuestra economía prácticamente decayó bastante porque el precio del barril estaba entre 5, 6, 7 hasta 8 dólares, registrando unos precios sumamente bajos, ¿no? Pero en fin, esperemos que en algún momento, pues, nuestro petróleo de igual manera tenga Dicen, los necesarios y eventualmente, pues, nos ayude mejorando nuestra economía, ¿no? Ahora, vamos a revisar las características económicas de los años 80. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor? Ya dicen. Características económicas. Es necesario subrayar dentro de las principales características económicas de América Latina, luego de 1980, que la crisis que comenzó a principios de esta década estableció un periodo particularmente complejo en las economías de la región, que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicas.
La mayoría de los países latinoamericanos se vio forzada a llevar a cabo dichos ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado internacional y un crecimiento económico sostenible. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en la crisis de los años de 1980, eventualmente los países latinoamericanos buscaron aplicar lo que son medidas o ajustes económicos con la finalidad de solventar esta crisis, ¿no? En este caso, trataron de implementar o trataron de buscar apoyo en empresas o en industrias extranjeras, ¿no? Pero la desventaja que teníamos que prácticamente, digamos, venía una empresa de Estados Unidos, decía que ese producto lo van a transformar, lo van a comercializar y las ganancias, en este caso de las empresas extranjeras, tendrían que ser del 80, 85 y 90%. Entonces, es decir, de los ingresos totales, prácticamente el 10% pasaban a los gobiernos y los gobiernos, obviamente, pues, al no tener una buena administración, los problemas seguían en constante crecimiento, ¿no? Entonces, de una u otra manera, buscaban, en este caso, el tratar de solventar la crisis, buscando empresas extranjeras y, sobre todo, también buscando créditos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿nosotros tenemos créditos con los países europeos o ya no tenemos créditos? Yo creo Sí, que sí, creo que Lisa. tenemos No, todavía. no Inclusive tenemos. estamos con garantía de la isla de Galápagos, con China, creo que dice. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, pues nuestras condiciones o nuestros créditos que nosotros hemos pedido en los últimos años han sido sumamente amplios, sumamente extensos, ¿no? 4.100 millones, 4.300 millones, y eso son créditos que en su momento nos cobran con intereses sumamente grandes, ¿no? Además de ello, nosotros hemos pedido créditos al Fondo Monetario Internacional, y en algunos casos pues nos han dado, pero como ustedes saben, los intereses son sumamente amplios y grandes, ¿no? Que en algunos casos y en algunas presidencias han optado, sí, por tratar de ofrecer territorios, en el caso del Ecuador, para solventar las deudas, ¿no? Pero cosa que todavía pues no se han dado y recuerden que los territorios son considerados como soberanía, ¿no? Y eso es algo que prácticamente no se puede comercializar, pero hoy en día prácticamente el utilizar recursos, el utilizar lo que son empresas extranjeras, ellos también generan bastantes réditos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América Latina, hasta el día de hoy no hemos encontrado un modelo económico que permita un crecimiento continuo de todos los países, ¿no? La mayoría de las potencias europeas han buscado instalar lo que se conocen las medidas económicas neoliberales, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Hemos escuchado alguna vez esa corriente económica? Sí, ¿no? El neoliberalismo. Él Es una dice algo teoría así política y como, económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Excelente, muy bien. En términos generales, el neoliberalismo, sí, es una corriente económica que solamente establece de que el beneficio, los ingresos que pueda llegar a tener un país, un estado, sean directamente garantizados para las empresas, para los sectores privados y obviamente quitando aportaciones a la salud, a la educación, a la vivienda, es decir, beneficios a la población en general, ¿no? Y por ende, pues, en algunos gobiernos latinoamericanos se han buscado maneras de implantarla, pero la población obviamente ha salido en levantamientos para que no se aplicaran estas medidas económicas, ¿no? Ahora, vamos a verificar qué tipo de ajustes se dieron en los años de 1978 y 1981, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Rosaura Inés, por favor. Ya lo hice. ¿Está el audio en silencio, señorita Rosaura? Sí, perdón, Lisen, estaba leyendo. Ahí sí escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí, sí le escuchamos. Ya. Características económicas. Los cambios del ajuste hicieron énfasis
en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a mantener la continuidad de los programas de reforma y al hecho de lo que muchos de los cambios en varias naciones dependieron al final la mejora de las condiciones económicas internacionales. El factor más visible de la crisis dentro de las condiciones domésticas de las naciones fue la deuda externa entre 1978 y 1981. La región cosechó los beneficios de una mejora de los términos de intercambio del mercado internacional para sus exportaciones, de una generosa dotación de créditos internacionales especiales por parte del sector privado. Ya listo. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente se dieron una serie de reformas, ¿sí? Dentro de la mayoría de los países latinoamericanos, con la finalidad, en este caso, de tener lo que son condiciones económicas aceptables, rentables, y además de ello, el tratar de comercializar los productos de la mejor manera, ¿no? Pero el factor más difícil o el que generó más controversia fue prácticamente establecer lo que son créditos, ¿sí? A fondos monetarios internacionales, a países desarrollados, y eso eventualmente se conforma lo que se conoce como la deuda externa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿nosotros ya cancelamos toda la deuda externa o todavía no? ¿Qué opinan ustedes? No, Licen, No, todavía Licen. seguimos Estamos con la deuda regalados. y Está largo. seguiremos. Ya nos vendieron, ya. Está vendido todo el país. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, la deuda externa, prácticamente algunos políticos, por decirlo así, economistas, historiadores, mantienen que la deuda externa es una cantidad interminable de cancelar, ¿no? Recuerden que cuando un país da o pide un crédito a un país desarrollado o especialmente fondos monetarios internacionales, generalmente los intereses son sumamente amplios, son sumamente altos, ¿no? Entonces, prácticamente se estableció un estudio más o menos de aquí hace unos 10 años, se decía en el caso del Ecuador, ¿no? Que para que nosotros cancelemos la deuda externa tendrían que pasar cerca de 5 a 7 generaciones, es decir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, y posiblemente nuestros tataranietos. Entonces, miren, prácticamente haciendo la comparación de que nosotros ya tenemos deudas, ¿sí? Y eso es algo que nosotros vamos a seguir cancelando. Algunos países han catalogado lo que son formas comerciales de ofrecer lo que son materiales preciosos, de ofrecer productos, pero sin embargo, pues la mayoría de los países latinoamericanos todavía pues mantenemos esa deuda, ¿no? Y eso obviamente pues es algo que nos ha limitado bastante para mejorar nuestra economía, nuestras condiciones de vida e inclusive para generar lo que es empleo, ¿no? Ahora vamos a verificar cómo fue el crecimiento, sí, del PIB en los países latinoamericanos. Por ejemplo, ¿qué es el PIB? ¿Me hacen un acuerdo? ¿Hemos escuchado tal vez? Producto Interno Bruto. Excelente, muy bien que pueda tener un país, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Christian Stalin, por favor. ¿Estamos ahí? Buenos días. Muy buenos días, por favor. Un momentito. Ya. Bien. Listo, muy Características económicas. Estas condiciones posibilitaron que la región implementara políticas económicas expansivas, las cuales a su vez hicieron que 11 países latinoamericanos mantuvieran tasas de crecimiento económico por arriba de 4%. En la mayoría de los casos, empero, estos logros se vieron acompañados de excesivo de déficit en las balanzas de pagos. Como resultado de ello, 15 países llegaron a tener un déficit
en las cuentas corrientes, que sobrepasaban el 4% de su PIB. Y en 10 de esos casos, el déficit llegó a estar sobre el 5% del PIB. Ya, muy bien, excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Muy bien, aquí podemos ver, ¿no? Que de los 11 países latinoamericanos, ¿sí? Eventualmente solamente 4 tuvieron un proceso de un crecimiento apenas del 3 al 4%, ¿no? Es decir, que todavía, pues, los países latinoamericanos manteníamos una economía estancada en general, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente por país se mide lo que se conoce como el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no? Y eso eventualmente determinaba el crecimiento de la economía o una economía estancada o la pérdida que puedan llegar a tener las exportaciones y verificar, ¿sí? Cómo nuestro país se encuentra, ¿no? Si se encuentra en una economía estable, rentable, o a su vez prácticamente mantengan deudas con países desarrollados, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo ha sido el crecimiento o la crisis que los países latinoamericanos y caribeños han tenido desde 1982, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Edgar Rolando Jacome. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Países latinoamericanos y caribeños. Para 1982, casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por la más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. Aunque fuerzas externas fueron determinantes en el agravamiento de la crisis, otros factores no menos importantes actuaron, como por ejemplo la inconsistencia en el manejo de políticas económicas, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que favorecieron, sin previsión, altos niveles de endeudamiento externo, la desorbitada expansión del gasto doméstico en varios casos y las políticas de estabilización de precios basadas en el manejo casi único de las tasas de cambio. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá prácticamente de los años de 1982, los países caribeños, latinoamericanos, han enfrentado una recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? Tienen bajos recursos y no pueden hacer muchos gastos dentro del país. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más será una recesión económica? Puede ser, Licen, una actividad económica puede ser de consumo y producción de los bienes que provoca una reducción en el PIB. Ya, Es muy una bien. restricción económica, un retroceso económico. Muy bien, cuando la economía prácticamente retrocede, ¿no? Y como ustedes saben, en los últimos 50 años, eventualmente los países caribeños, pues, no han tenido un crecimiento a la par con los países sudamericanos, ¿no? Aquí podemos hablar de la corrupción, de la inestabilidad política, de los gobiernos, en este caso, que no han logrado dar una solución a las actividades económicas, la poca infraestructura, el poco mantenimiento de las empresas, a las industrias y sobre todo también podemos verificar el sobreendeudamiento externo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los países caribeños destacamos lo que es Cuba. Por ejemplo, Cuba, como ustedes saben, tuvo un bloqueo comercial con Estados Unidos. ¿Qué significa un bloqueo comercial? Puede Que ser, no le Licen, que permiten, No siga, puede siga, compañero. exportar ni importar productos. Les Excelente. cancelan las exportaciones. Muy bien. Entonces, miren, vivir en este caso de un bloqueo comercial, ¿sí? ¿Cuántos años Estados Unidos bloqueó a Cuba? Aproximadamente. Son más de 50 años. Excelente, muy bien. Entonces, miren, 60 años, Licen. ya, muy bien, puede ser, ¿no? Inclusive, miren, por ejemplo, acá, un bloqueo comercial
no permitía que ingresen productos, sí, que se comercialicen y de igual manera, pues, no puedan, en este caso, mejorar su economía, ¿no? Si bien es cierto, Cuba ha resistido, pues, en los últimos años, por ese gran bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Y como ustedes saben, en Estados Unidos ellos comercializaban con los mercados europeos, ellos en este caso intermediaban los productos, los ingresos, las ganancias, y ellos también daban lo que son las empresas para transformar los productos primarios, ¿no? Sin embargo, Cuba, al día de hoy, podemos decir de que con ese bloqueo todavía pues se mantiene, por decirlo así, en una economía casi estable, ¿no? A pesar de que ha sido bloqueado por un país sumamente desarrollado, ha logrado sobrevivir, ¿no? Pero sin embargo, ha sobrevivido por apoyo directamente de otros países desarrollados y obviamente pues comercializando los recursos, en este caso que ha logrado ostentar, ¿no? Entonces, en el caso directamente de ellos, se puede establecer, ¿no? Que de una u otra manera han tratado de que su país mantenga o busque la manera de tener una economía donde pueda mejorar las condiciones de vida, en este caso, para la ciudadanía, la sociedad en general, y también en este caso mantener o tratar, sí, de una u otra manera, de tener una estabilidad política, ¿no? Pero sin embargo, pues, al no tener lo que es una facilidad de comercializar los productos, de tener un bloqueo con uno de los países más fuertes en el mundo, es una situación sumamente difícil, ¿no? En el caso de los latinoamericanos, obviamente, pues nosotros acogimos el término del sobreendeudamiento cuando prácticamente no logramos, en este caso, solventar lo que son problemas sociales, pedimos créditos y cuando los créditos o el dinero no es aprovechado de la mejor manera, eventualmente la crisis sigue existiendo y obviamente los sectores privilegiados siguen ganando estos recursos, ¿no? Aquí también podemos hablar acerca de las inversiones de países, ¿no? Si bien es cierto, para aquella época, no todos los países que tenían lo que son industrias extranjeras, siempre se llevaban más del 80% de los ingresos, de los recursos, hacia sus territorios, ¿no? El 20, el 10% prácticamente quedaban con los gobiernos corruptos, ¿no? Y eso era algo muy difícil en este caso para los países, ya que la pobreza, la falta de trabajo, la inestabilidad política, los tiempos de hambruna, realmente eran una situación sumamente difícil, ¿no? Entonces se dieron levantamientos, quitaron lo que son gobiernos, con la finalidad, en este caso, de que sus economías logren mejorarlas, ¿no? Otro factor importante mencionar acá es la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué años fueron? ¿Me hacen un acuerdo? Año exacto, no sé, no le podría decir, puede ser 1941 o 42, pero eso es en la década de los 40. 1939. Creo que dicen. 1939, ¿no era? Ya, de 1939, ¿hasta qué año? Ay, sí, no me acuerdo. Hasta el 45. 1945. Sí. Esto, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, la Segunda Guerra Mundial afectó a la mayoría de los países europeos y obviamente pues a la mayoría de los países en el mundo también, ¿no? En el caso de Latinoamérica, para aquellos años fue un punto de beneficio, ¿no? Gracias, en este caso, a que el enfrentamiento se daban entre los países europeos, Estados Unidos, los países, en este caso, de Asia. Eventualmente, la mayoría de los países extranjeros, las empresas, las industrias por parte de los europeos y de los asiáticos también, quedaron pues destruidos, las economías quedaron directamente detenidas, ¿no? Y eso obviamente por los enfrentamientos, lo que permitió en este caso que nuestros recursos y las formas de comercialización, de exportación, sean tomadas de primer orden, ¿no? Entonces, nuestros productos realmente fueron de primera instancia, nosotros podíamos comercializarlos con precios sumamente altos, y en el caso del mercado europeo, obviamente, pues lo necesitaba, ya que estaba en carencias por la Segunda Guerra Mundial, por las consecuencias, por las empresas, por los territorios destruidos, y obviamente en el continente americano,
fue en su parte positiva, obviamente, pues, para exportar sus productos, ¿no? Y obviamente el mercado europeo también creció, los países latinoamericanos lograron exportar sus recursos, la economía relativamente mejoró, y eso pues hasta que en su momento pues los países europeos logren reconstruirse, ¿no? Como ustedes saben, hasta el día de hoy los países latinoamericanos no hemos contado con una economía estable, rentable, que nos permita tener un crecimiento continuo, ¿no? Directamente mejorar los problemas sociales, tener lo que son condiciones de vida aceptables y sobre todo, pues, que nuestra economía mejore con el pasar de los años, ¿no? Esperemos que en algún momento, aplicando reformas económicas, en este caso explotando los recursos de la mejor manera, o a su vez mantener lo que son gobiernos que busquen establecer lo que son parámetros administrativos en donde logren encontrar una solución para mejorar nuestra economía, ¿no? Y recuerden que, por ejemplo, en el caso de la canasta básica superan los $800. Si en algún momento, en este caso, nuestro sueldo se aproxima, por decirlo así, a la canasta básica, realmente pues encontraríamos un modelo económico que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida y además de ello seguir creciendo en nuestro territorio, en políticas de comercio y esperemos que los productos que nosotros comercialicemos al día de hoy sigan en constante crecimiento. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Don't listen. Excelente. Muy bien, chicos. No se olvidará, por favor, revisar la Listen, plataforma. una Sí, pregunta. Usted sabe estar presente ahí. El sábado 4 de mayo dijeron que eran los repasos para el juramento a la bandera. ¿Cuándo les notificaron? Nos mandaron un mensaje al grupo que el 18 de mayo tenemos el juramento a la bandera, pero de ahí no nos han avisado absolutamente nada. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Sí, en estas semanitas, sí, posiblemente en estos días nada más, ya se va a comunicar con ustedes el departamento administrativo y les va a indicar el cronograma de los horarios que ustedes van a hacer el repaso, ¿no? Y obviamente estar pendiente en los mensajes porque en este caso se van a comunicar tanto la parte administrativa del colegio como lo que es coordinación académica, ¿sí? Entonces ya les van a indicar los horarios y obviamente pues vamos a tener que realizar los repasos correspondientes. Y sí, ahí Los directamente... horarios ya están, dicen. ¿Mande? De repaso, los horarios de repaso ya están. Es el sábado 4 y el sábado 11 a las 2 de la tarde. Y el Ya. juramento es el 18. Lo que no sabemos es quién de los compañeros es nuestro abanderado. Ah, Los del los cuadro de honor, dicen. del cuadro de honor. Eso, no se preocupen porque las personas que son acreedoras a estar en el cuadro de honor son llamados individualmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, yo, Jorge Chisme, nos dicen. Sí, chismeanos, dicen, porque no nos han Es la dicho nada, compañera no Rosita, sabemos. yo ya vi. No, La mentira. compañera Rosita, yo ya vi. No, mentira, dicen, ni siquiera nos han indicado quiénes son y quiénes no son, no sabemos nada. Y esta semana estuve en el colegio, yo ya vi. Es la compañera Rosita. Bien, excelente. Déjeles en sorpresa, señor Padilla, déjeles en sorpresa, nada más, ¿sí? Chicos, no se preocupen de eso, por favor, ¿sí? Las autoridades... Profe, una Van a pregunta, llamar. disculpe. Sí, dígame, por favor. Ya, profe, si es que por haber circunstancias, yo estaba en otro tipo de exámenes, obviamente por esto de la colocación por parte del distrito. Entonces no hice para serles sincero, no hice que es las tareas, porque estaba obviamente llenando esos cuestionarios que mandan al distrito. Entonces, ¿hay la posibilidad de poderle enviar las tareas a su bandeja de entrada? Sí, claro, no hay ningún problema, por favor, Listo, ¿sí? profe, muchas gracias. Excelente, bien. Entonces, chicos, por favor, especialmente los del cuadro de honor, sí, no se preocupen. Entre estos días ya les van a llamar, uno por uno les llaman. Y les dicen, en mi caso, no, señor Jorge Sandoval, usted ha sido seleccionado como el abanderado de, qué sé yo, de la institución. Así que, por favor, le agradecemos muchísimo su entrega y ya le comunicamos para que usted esté al pendiente y pues pueda acercarse en los repasos y obviamente ahí les van a dar las indicaciones para el cuadro de honor. ¿Sí? Entonces, chicos, si ustedes hicieron todas las actividades bien,
No se preocupen, van a ser elegidos, así que a estar al pendiente, ¿ok? Un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.